Mi madre siempre tuvo ciertas excentricidades. No hablo de las típicas rarezas de una madre que guarda tazas viejas o plantas que ya parecen zombis. No, lo suyo era distinto. Siempre hablaba de las otras versiones, como si creyera firmemente que existían diferentes vidas mías corriendo en paralelo. Yo crecí pensando que era su forma de hablar de decisiones y consecuencias, una metáfora bonita. Hasta que cumplí 25 años. Aquella mañana, mientras desayunaba en su cocina, se acercó a mí con una seriedad tan densa que hizo temblar hasta el café. Tenía un sobre en la mano, vacío pero elegante, con bordes dorados y un sello en cera que nunca había visto antes. «Quiero que le escribas una carta a tu otra yo», me dijo sin rodeos. Creí que estaba bromeando y solté una risa nerviosa. Ella no rió. Se quedó mirándome con esos ojos fijos que solo ponía cuando iba a decir algo que consideraba vital. ¿A mí qué?, pregunté, aún incrédula. A tu otra tú. La que tomó decisiones distintas. La que no eres, pero podrías haber sido. No me preguntes por qué, solo hazlo. Y escríbela hoy mismo. Quise insistir, pero cuando mi madre usaba ese tono, no había manera de moverla un centímetro. Así que terminé haciéndolo. Fue una tontería, o eso pensé. Escribí una carta de 2 páginas hablándole a una versión hipotética de mí misma, como si fuera un ejercicio psicológico barato. Cosas del tipo: espero que estés bien, no sé quién eres, pero ojalá nuestra vida no sea tan distinta. Lo escribí más por complacerla que porque creyera en ello. Cuando se la entregué, mi madre la guardó en una caja de madera que tenía un candado diminuto, otra rareza más, y me abrazó con una fuerza que casi nunca mostraba. No la abras si algún día te llega. Solo léela una vez, susurró. Y, sobre todo, no respondas. Aquello me dejó confundida, pero no insistí. Mi madre podía ser dramática cuando quería. Un mes después, murió. Lo hizo de forma inesperada, en su cama, una noche cualquiera. Yo aún no logro procesarlo. Decir que fue un golpe sería quedarme corta. Sentí que el mundo había perdido el eje, como si alguien hubiera apagado una lámpara que siempre pensé que duraría para siempre. Los días siguientes fueron un caos: velorio, trámites, llamadas. Hasta que llegó el momento de recoger sus cosas. Ahí fue cuando la encontré. Una pequeña caja de correo, marrón, sin remitente, sin estampillas, sin nada que indicara de dónde venía. Solo mi nombre. La llevé a mi apartamento sin pensarlo. Esa noche, cuando todo estaba silencioso, me senté en el piso de mi sala y la abrí. Dentro había una carta. El sobre era idéntico al que yo había usado el día que ella me lo pidió. Los bordes dorados. La cera sellada. La misma textura gruesa del papel. Mi corazón empezó a latir con una fuerza irregular. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala broma, que quizá la carta que escribí nunca salió de la caja de mi madre. Pero cuando lo abrí, reconocí algo que me heló la sangre. La letra no era la mía. Era la mía, pero distinta. Como si alguien imitara mi estilo, pero no exactamente. Era como ver una versión torcida de mi caligrafía, familiar pero ajena. Y ahí, en la parte superior, había 3 palabras que hicieron que se me cerrara la garganta. Para mí yo real. No supe si soltarla, leerla, o quemarla. Pero lo que hice fue lo peor que pude haber elegido. La leí. La carta temblaba entre mis dedos, aunque yo juro que era mi cuerpo el que temblaba, no el papel. Me tomó varios segundos reunir el valor para leerla. Las palabras parecían moverse, como si mi mente se negara a enfocarlas. Cuando por fin respiré hondo y bajé la mirada, el primer párrafo me desgarró un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la base de la columna. No sé si esta carta llegará al lugar correcto, pero si lo hace, quiero que sepas algo: no eres tú la que vive mi vida. Y eso no es un error, todavía. Sentí un nudo en el estómago. Me repetí que debía ser una broma, un juego raro, una coincidencia absurda. Pero no podía negar lo que veía: la escritura era como la mía, pero más inclinada, más firme, como si quien la escribiera fuera yo, pero más segura, o más vieja, o simplemente más otra. Leí el siguiente párrafo con el corazón desbocado. Nuestra madre sabía que esto podía pasar.
que un día las líneas se torcerían. Por eso te pidió que me escribieras primero. Ella quería asegurarse de que pudiéramos encontrarnos antes de que fuera tarde. Lamento decirte que ya está ocurriendo. Tragué saliva. Nuestras madre. Encontrarnos. Antes de que fuera tarde. Era absurdo. Era imposible. Y aún así, mientras avanzaba, cada palabra hacía que algo dentro de mí, algo que siempre había estado dormido, silencioso, empezara a moverse. Yo tomé decisiones diferentes a las tuyas. Decisiones pequeñas, casi insignificantes. Pero en mi mundo, esas decisiones terminaron costándome demasiado. Aquí, mamá no está muerta. No todavía. Pero sabe más de lo que dice. Sabe que las líneas se están cruzando. Solté el papel un instante. Me llevé las manos a la cabeza. Esto era una locura. ¿Cruzar líneas? ¿Mundos? ¿Versiones? Miré alrededor de mi sala como si esperara encontrar cámaras ocultas, una broma pesada, algo que justificara lo que tenía en las manos. Pero lo único que encontré fue silencio. Volví a tomar la carta. No podía dejarla así. Te preguntarás por qué te escribo. ¿O por qué ahora? La verdad es simple, una de nosotras no pertenece. Y ambas estamos empezando a sentirlo, aunque no queramos admitirlo. Mi respiración se aceleró. Sentí un zumbido extraño en los oídos, como cuando el silencio es tan absoluto que duele. La siguiente línea era peor que todo lo anterior. Si estás leyendo esto, significa que mamá ya no está contigo. Eso no es casualidad. Ella sabía que al morir, algo se rompería. Me quedé inmóvil. Era como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada encima. ¿Cómo podía esta otra yo, saberlo? ¿Cómo sabía que mi madre había muerto? ¿Cómo sabía cuándo la carta llegaría a mis manos? Me obligué a seguir. Quiero advertirte, la carta que escribiste no era un simple gesto. Era un punto de anclaje. Un lugar donde ambas podíamos encontrarnos. Yo la recibí primero. Y al leerla, todo comenzó a cambiar de mi lado. Ahora, te toca a ti. Mis manos sudaban tanto que tuve que apoyar la carta sobre mi mesa. Un punto de anclaje. Un enlace. Una conexión. Mi madre siempre decía frases crípticas, pero jamás pensé que fueran algo más que metáforas. Ahora, de repente, parecían claves de algo que nunca quise entender. Respiré hondo y continué. No te asustes si empiezas a notar cosas fuera de lugar. Objetos movidos. Sombras donde no deberían haber sombras. Recuerdos tuyos que no recuerdas haber vivido. Es normal. Yo lo viví antes que tú. Se me apretó el pecho. Porque justo esa mañana, antes de recibir la carta, había encontrado mi taza de café en el congelador. Y juraría haber escuchado a mi madre decir mi nombre mientras estaba sola en mi apartamento. Ignoré esos detalles como tonterías. Hasta ahora. El siguiente párrafo era aún peor. La razón por la que te escribo es sencilla. En mi mundo, yo soy la que está perdiendo. Mi vida se está deshaciendo. Mis decisiones se están borrando. Alguien está ocupando mi lugar, y a veces, siento que eres tú. Me aparté del papel como si me quemara. No quería leer más. No quería que cada palabra siguiera clavándose en mi cabeza como agujas. Pero la curiosidad, esa maldita fuerza, era más fuerte. Tu madre te quería más de lo que crees, pero también sabía que tener dos versiones de una vida activa al mismo tiempo es peligroso. Sabe que una de las dos debe rendirse. Yo no quiero ser yo. Un escalofrío profundo me recorrió el cuerpo. Estaba sugiriendo que una de las dos tenía que desaparecer. El último párrafo era casi un susurro en papel. No respondas. No busques más. Y, por favor, no intentes encontrarme. Si lo haces, será peor para ambas. Solo vive tu vida. No mires atrás. No abras lo que no has perdido. No toques lo que no recuerdas. Y si un día sientes que algo respira detrás de ti, no te des la vuelta.
Podría ser yo. Se me cayó la carta. Literalmente. Mis manos no quisieron seguir sosteniéndola. Me alejé un paso. Luego 2. Sentí un frío antinatural extenderse por mi apartamento. Como si el aire hubiera cambiado de densidad. Y entonces sucedió algo que me dejó paralizada. La caja donde había venido la carta se movió sola. Solo 1 milímetro. Pero lo suficiente. Como si algo dentro aún quisiera salir. No dormí aquella noche. La carta seguía abierta sobre mi mesa, extendida como una herida expuesta. Cada vez que levantaba la vista, mis ojos buscaban involuntariamente esa primera frase que me había dejado temblando: tú no eres la original. Era absurdo. Imposible. Y sin embargo, había algo en la manera en que estaba escrita, en el tono firme y casi resignado, que se sentía demasiado real como para descartarlo. A las 6 de la mañana ya había tomado café, caminado en círculos por todo mi apartamento y leído la carta 3 veces más. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, insistente. No la abras si algún día te llega, no respondas. ¿Por qué me habría dicho algo así? ¿Cómo podía ella predecir algo tan extraño? La única forma de conseguir respuestas, al menos eso me decía, era revisando sus cosas, buscando pistas, algo que explicara su obsesión con las otras versiones. Así que fui a su casa. No había regresado desde su muerte. La puerta todavía tenía la cinta adhesiva del inventario que hizo el notario. Al entrar, todo estaba exactamente igual: sus libros desordenados, el suéter favorito sobre el sofá, la taza con té a medio beber en la mesa. Me golpeó un dolor en el pecho, una mezcla de nostalgia y culpa. Me dirigí directamente a su habitación. Bajo la cama encontré la caja de madera con el pequeño candado que recordaba perfectamente. Era la misma donde ella había guardado mi carta, pero ahora estaba vacía. La abrí y cerré varias veces, como si eso fuera a hacer que apareciera algo dentro. Tiene que haber anotado algo, murmuré para mí misma. Revisé los cajones de su escritorio. Entre recibos, viejas agendas y cartas nunca enviadas, apareció un cuaderno de tapa blanda, lleno de notas escritas con su letra. Algunas parecían reflexiones personales, otras casi advertencias. Subrayadas, encerradas en círculos. Y repetida varias veces, una frase que me encogió la garganta. Las versiones convergen antes de una pérdida. Pasé las páginas con cuidado, como si el papel fuera a desintegrarse entre mis dedos. Según sus notas, existían momentos en los que las vidas paralelas se rozaban, como si las decisiones no tomadas dejaran una sombra, una línea de eco. Mi madre había estado registrando esos rozamientos durante años. Y entonces la encontré. Una página entera dedicada a mí. Leí despacio, sintiendo como un frío extraño se abría paso por mi estómago. Si llega a recibir una carta, no debe leerla. La que la enviará no desea lastimarla, pero su contacto podría fracturar su continuidad. Cuidarla es la prioridad. Advertirle a tiempo, la obligación. Sentí que el aire se me escapaba. Todo sonaba irracional, imposible, pero mi madre nunca había sido de escribir ficción. De pronto, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Hola? Hubo un silencio. Creí escuchar algo detrás, como un leve crujir de papel o una respiración contenida. Justo antes de colgar, una voz, mi misma voz, susurró. No estás sola. Se cortó. Me quedé helada, el teléfono temblando entre mis dedos. No podía haberlo imaginado. Era mi voz. Era idéntica. Pero yo no había dicho nada. Salí de la casa de mi madre casi corriendo. El aire de la calle era más frío de lo habitual, y una sensación de ser observada me siguió hasta el coche. No tuve suficientes fuerzas para regresar a mi apartamento. Manejar se sentía automático, como si mis manos se movieran solas sobre el volante. Terminé estacionando en la playa, donde el ruido de las olas siempre me tranquilizaba. Saqué la carta otra vez, incapaz de resistir el impulso. Leí un fragmento al azar. Cuando leas esto, ya sabrás que no eres ella. La original se fue hace tiempo, y dejaste un espacio. Yo solo te escribo para pedirte algo,
no tomes su camino. No intentes buscarla. No quieras saber quién era. Y debajo, en letras más pequeñas. Te descubrirás en sus recuerdos. Mi corazón se apretó con un golpe seco. ¿Qué significaba eso? ¿De quién estaba hablando? ¿De qué, original? Estaba guardando la carta cuando vi algo que no estaba ahí antes. En la parte inferior del papel, casi invisible, una mancha. No era tinta. Tampoco parecía humedad. ¿Era perfume? Lo olí. Y el mundo se me detuvo. Era el perfume de mi madre. El mismo perfume que usó durante toda mi vida. El que aún impregnaba algunos de sus suéteres. El que había sentido cuando la abracé por última vez. El que había encontrado en la carta del capítulo 2. ¿Cómo era posible que estuviera también aquí, en una carta escrita por otra yo? Un pensamiento me cruzó por la mente como un rayo. ¿Y si mi madre no estaba tratando de protegerme de otra versión de mí? ¿Y si estaba tratando de protegerme, de ella misma? Sentí un mareo repentino. Las olas parecían más ruidosas, más cercanas. Y entonces lo vi. En el reflejo del vidrio del auto. Por un instante, menos de un segundo, juraría haber visto otra figura detrás de mí en el asiento trasero. Mi mismo rostro. Mis mismos ojos. Pero la expresión era distinta. Vacía. Casi suplicante. Me giré de golpe. No había nadie. Pero sobre el asiento, donde antes no había absolutamente nada, encontré un objeto pequeño y metálico. Una llave. Tenía grabado un número. Un número que conocía demasiado bien. El número de la caja de seguridad de mi madre. La que nadie podía abrir. La que, según el banco, había sido vaciada un día antes de su muerte. La sostuve entre los dedos, sintiendo su peso como si llevara dentro algo más que metal. Algo que ya me estaba esperando. La llave pesaba en mi mano como si no fuera de metal, sino de responsabilidad. Cada vez que la giraba entre mis dedos, sentía una punzada en el estómago. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién la había dejado en el asiento? ¿Y por qué ahora, después de la carta, después de la llamada? Pasé el resto del día sin poder enfocarme en nada. Cada pensamiento regresaba a lo mismo, la caja de seguridad de mi madre. La que, según el banco, estaba vacía. La que, según la carta de la otra yo, no debía abrirse. La que, según mi madre, nunca debía tocar. Pero si algo había aprendido en las últimas semanas era que mi madre había guardado demasiados secretos. Y, peor aún, parecía haber esperado que yo los descubriera. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía mi propio reflejo en el vidrio del coche, ese reflejo que no correspondía a mis movimientos, ese rostro que parecía tener algo que decirme. A las 3:15 de la mañana, me levanté. No soportaba seguir esperando. Tomé las llaves del coche, la pequeña llave metálica, y conduje al banco sin pensarlo. Era ridículo, claro, estaba cerrado. Pero necesitaba verlo. Necesitaba saber si la llave pertenecía realmente a esa caja. Aparqué frente al edificio oscuro y silencioso. Me quedé ahí casi 10 minutos, observando la entrada, hasta que me obligué a bajar. El guardia nocturno, un señor mayor con café frío y cara de no preguntar demasiado, me vio entrar con evidente sorpresa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, levantándose lentamente. Sé que es absurdo, dije, pero necesito verificar si una llave pertenece a una caja de seguridad. Solo eso. No quiero abrirla, ni entrar. Solo, confirmar. El hombre dudó. Miró su reloj. Miró mi cara. Y en sus ojos vi algo que no esperaba, lástima. Esa caja ya no existe, dijo con suavidad. Tu madre la cerró el día antes de, ya sabes. Lo sé. Solo quiero ver si la llave coincide. Él suspiró. Está bien. Pero voy contigo. Lo seguí por el pasillo iluminado con luces automáticas que tardaban en encenderse. Cada paso hacía eco en el suelo, y mi respiración se volvía más pesada. Llegamos a la sala subterránea de cajas.
Todo estaba limpio, ordenado, frío. El guardia me indicó la fila correcta. El número estaba ahí, grabado en una placa dorada. Me acerqué. Saqué la llave. Y entonces sentí un hormigueo en la nuca, una punzada, como si alguien me observara desde atrás. Me giré. Nadie. Metí la llave en la cerradura. Entró. Encajaba a la perfección. Giré, suavemente. La cerradura cedió. Un clic suave. Vivo. Real. El guardia frunció el ceño. Eso no es posible, murmuró. Esa cerradura fue cambiada. Yo mismo lo vi. Extendí la mano hacia el tirador. No deberías abrirla, dijo él, en voz baja. Y justo cuando estaba a punto de jalar, las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. 3. El guardia soltó un insulto. Otra vez estos fallos. Pero yo no escuchaba al guardia. Solo escuché un sonido detrás de mí. Papel arrugándose. Me di vuelta lentamente. Y por un instante, solo un parpadeo, vi una figura a unos metros, de pie entre las sombras del pasillo. Era mi silueta. Mi estatura. Mi pelo. Mi postura. Pero no era yo. Las luces parpadearon otra vez. La figura ya no estaba. Mi cuerpo actuó solo. Abrí la caja de un tirón. Y ahí estaba. No joyas. No dinero. No documentos. Solo un sobre. Blanco. Perfectamente doblado. Y sellado con el mismo borde dorado de los otros sobres. Tenía mi nombre escrito. Con la letra de mi madre. Alargué la mano despacio. El guardia no dijo nada, solo observó con una mezcla de miedo y fascinación. Tomé el sobre. Algo en mí esperaba que estuviera vacío. No lo estaba. Había peso dentro. Peso, y algo más. Como si hubiera un objeto pequeño y duro. Me giré para marcharme, pero el guardia me detuvo. Disculpa, susurró, nervioso. ¿Puedes decirme algo? ¿Qué? Esa persona, ¿que estaba aquí contigo? ¿Dónde está? Mi sangre se congeló. ¿Qué persona? La que estaba parada detrás de ti. Eras tú, pero no parecías tú. Salí de ahí sin responder. Subí al coche con las manos temblando y el sobre apretado contra el pecho. No lo abrí. No podía hacerlo ahí, en la oscuridad del estacionamiento. Conduje directo a mi apartamento. Me encerré en mi habitación. Respiré profundo. Me obligué a abrir el sobre. Dentro, había una llave más pequeña que la anterior, con un número que reconocí de inmediato, el trastero donde mi madre guardaba cajas que jamás me dejó revisar. Un mechón de cabello. Negro. Largo. Igual al mío. Y una nota escrita con la letra de mi madre. No es ella quien te busca. Eres tú. Pero no la tú que conoces. No abras el trastero hasta que leas la segunda carta. Te quiero más de lo que te puedo proteger. Busqué frenéticamente dentro del sobre. No había segunda carta. La habitación se volvió pequeña. Asfixiante. Sentí que el aire vibraba, como si algo estuviera demasiado cerca. Y entonces. Alguien tocó la puerta de mi apartamento. 3 golpes secos. Miré el reloj. 3:33 de la madrugada. La misma hora de la llamada. La misma hora en la que, según mi madre, las líneas se rozan. Me quedé quieta. Los golpes sonaron otra vez. Y una voz, mi voz, dijo desde el otro lado. Ya leí la tuya. Ahora, quiero hablar. Los golpes seguían resonando, cada uno más lento que el anterior, como si la persona detrás de la puerta, o lo que fuera, supiera exactamente cuánto tardaba en quebrarse mi respiración. Y esa voz. Mi voz. No un parecido, no una imitación. Era la mía. Con mis pausas, mi tono,
incluso mis microtemblores cuando estoy nerviosa. Sé que estás ahí, susurró la voz del otro lado. Tenemos que resolver esto. Me quedé paralizada, concentrada en no emitir un sonido. Por un momento, pensé que tal vez, si no respondía, la cosa se iría. Pero entonces escuché el ruido de algo rozando la puerta. Un papel. Lo estaban deslizando por debajo. Me acerqué con pasos apenas audibles. Era un sobre. Pequeño. Sin sello. Sin bordes dorados. Y con mi nombre escrito, con mi letra. Pero no había sido yo. Apreté los dientes, temblando. El sobre parecía vibrar entre mis dedos. Dentro había una hoja doblada en 4. La abrí. La primera frase casi me hizo soltarla. No soy tu enemiga. Soy la que quedó afuera. Sentí un escalofrío que comenzó en el cuello y bajó hasta los pies. Seguí leyendo. Tú tienes la vida que era mía. Yo tomé un camino distinto y ahora estoy pagando el precio. Ella, tu madre, intentó arreglarlo. Intentó detenernos. Pero ya sabes que los hilos no se cortan, solo se tensan. Mis dedos empezaron a sudar. La letra era tan parecida a la mía que sentí náuseas. Era como ver una versión torcida de mí misma, como si yo hubiera escrito esa nota en un mal sueño. Necesito verte. Necesito entrar. Si no me dejas, buscaré la forma de recuperar lo que me corresponde. Ya perdí demasiado. Tú no entiendes lo que significa ser la versión que sobra. La nota terminaba con 3 palabras que se clavaron como agujas. Tú no deberías existir. Solté el papel. Y entonces, silencio. La presencia detrás de la puerta desapareció. No escuché pasos alejándose. No escuché respiración. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé quieta varios minutos, paralizada. Finalmente, reuní el valor para mirar por la mirilla. No había nadie. Pero en el piso del pasillo, justo frente a mi puerta, había algo. Una sombra. No una mancha. Una sombra nítida, sin cuerpo que la proyectara. Retrocedí de inmediato. No podía quedarme ahí. No podía esperar a que volviera. Tomé la llave del trastero, la segunda llave, y salí por la ventana del dormitorio hacia las escaleras externas. Bajé corriendo hasta el estacionamiento, con el corazón golpeando tanto que sentía que iba a abrirme el pecho. El trastero estaba a 10 minutos en coche. Un edificio viejo de mini bodegas donde mi madre guardaba cosas desde antes de que yo naciera. Nunca entendí por qué pagaba para mantener ese lugar. Decía que eran recuerdos, pero jamás me dejó entrar. Llegué justo cuando el cielo empezaba a aclarar con un tono violeta enfermo. Las luces del pasillo parpadeaban. Naturalmente. Busqué la puerta con el número grabado en la llave. 17B. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave. Giró con un clic suave, igual que la caja de seguridad. La puerta se abrió con un crujido largo. El interior estaba lleno de cajas, bolsas, libros, pero lo que me llamó la atención estaba justo en el centro del trastero. Una mesa pequeña. Encima, una carpeta roja. Y, junto a ella, una fotografía enmarcada. Me acerqué. La fotografía me dejó sin aliento. Era yo. Pero no exactamente. Una niña de unos 7 años, con mi mismo rostro, pero no era una foto mía. Otra ropa, otro corte de cabello, otro fondo. Una vida que no viví. Y junto a la niña, mi madre. Pero la forma en que la abrazaba no era familiar. No era la mirada que yo recuerdo. Era distinta. Melancólica. Casi desesperada. Me senté y abrí la carpeta roja. Dentro había informes médicos, recortes de periódicos, notas escritas con la letra de mi madre. Y en la primera página, un título manuscrito. Convergencias, protocolo de emergencia. Mi corazón empezó a latir desordenadamente mientras leía. Existen momentos en que 2 versiones se acercan demasiado.
Si las decisiones tomadas divergen drásticamente, una de ellas puede perder estabilidad. Cuando eso ocurre, la versión debilitada buscará reemplazar a la más fuerte. Pasé las hojas con las manos sudando. Mi hija no lo sabe, pero su otra versión está inestable. Ha tenido pérdidas irreparables. Ha tomado caminos peligrosos. Está a la deriva. Busca estabilidad, y mi hija, mi verdadera hija, es la que la tiene. Sentí que la garganta se me cerraba. Debo detener la convergencia. Ella vendrá. No puedo impedirlo para siempre. Pero puedo darle a mi hija una oportunidad de defenderse. Debajo, una frase subrayada 3 veces. El intercambio solo ocurre si ambas versiones se encuentran. De repente, escuché algo detrás de mí. Un suspiro. Largo. Cansado. Familiar. Me giré muy despacio. Allí estaba. Yo. Pero no como reflejo. No como sombra. No como visión breve entre parpadeos. Estaba de pie frente a mí. Cansada. Ojerosa. Con ropa que no reconocía. Y unos ojos que parecían haber visto demasiados finales. No sabes cuánto te envidio, susurró. La luz parpadeó. No sabes lo que perdí, lo que me quitaron. Tú tienes todo lo que era mío. Tu madre te eligió. Ella me dejó ir. Yo retrocedí, buscando la salida con la mano. Ella dio un paso. Solo quiero volver a ser yo, dijo. Solo quiero mi vida. Solo quiero entrar. Sentí mi pulso en los oídos. El aire vibraba. Las sombras de las cajas parecían moverse. Y entonces la escuché. Claramente. La voz de mi madre. Pero no venía de un teléfono. Ni de un sueño. Ni de una carta. Venía de atrás de mí. De entre las cajas. No la dejes entrar. Un susurro firme. Real. Cercano. La otra yo abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe. Ella no puede ayudarte, dijo, con un temblor en la voz que no había escuchado antes. Ya no es parte de esto. Pero yo sabía que mentía. Lo sentía. Lo reconocía. Mi madre estaba allí. De algún modo. La otra yo dio otro paso. Estaba a menos de 1 metro. Si no me dejas entrar, susurró, te voy a quitar todo. Exactamente como tú me lo quitaste a mí. Le vi la mirada. No era maldad. Era dolor. Era desesperación. Era un animal herido que había encontrado la única salida. Y entendí algo. Algo que mi madre había intentado decirme en cada nota. Yo tenía una elección. La más importante de todas. Podía correr. Podía cerrar la puerta. Podía dejar que la convergencia siguiera su curso. O podía enfrentarla. No para pelear. Sino para romper el ciclo. Respiré hondo. Y dije. No voy a reemplazarte. Y tú tampoco vas a reemplazarme. Pero, puedo escucharte. Ella parpadeó. Su expresión se quebró. Por primera vez, parecía humana. Parecía yo. Dio un paso atrás. Nadie me escuchó nunca, susurró. Ni siquiera ella. Las luces dejaron de parpadear. El aire se calmó. La vibración desapareció. Ella me miró con una mezcla de alivio y tristeza profunda. Gracias, murmuró, y su voz ya no sonaba como la mía, sino como un eco distante de lo que pude haber sido. Y entonces. Se desvaneció. No como un fantasma. No como humo. Simplemente dejó de estar allí, como una hoja que cae detrás de una ola. La última cosa que vi fue su silueta volviéndose luz. Y detrás de ella. Una mujer. Mi madre. O la sombra de lo que fue. Ya está, susurró. Ahora sí puedes vivir tu vida. Parpadeé. Y ella también desapareció.
Me quedé sola en el trastero. Con la carpeta, las notas, la llave. Y una certeza que nunca antes había sentido. La vida que tenía, era realmente mía. Pero también la responsabilidad de cuidarla. Y de que nunca más hubiera otra convergencia. Cerré la puerta del trastero. La llave se rompió entre mis dedos. Y no miré hacia atrás.